Me da cualquier vuelta. A ver. Hay que estar bien para la audiencia, por manito. Buenas cabros, buenas cabras, buenas cabres. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos al canal de Benjamín Millas, o sea yo. Muchas gracias por estar aquí. Los invito a que se suscriban, le den like, comenten y compartan si es que les llega a gustar este tipo de contenido. Este va a ser el segundo análisis o entrega de 3 películas que son maravillosas, tanto en edición de audio como en edición de color, imagen y también en las historias que nos entregan. Así que sin nada más que añadir, comencemos con las 3 mejores películas que existen en el día de hoy de thriller psicológico. Para comenzar, primero debemos comprender y entender qué es el thriller psicológico en el cine, cuál es su conceptualización. Como nos dice y nos describe nuestro querido amigo Google, el thriller o película de suspenso es un subgénero cinematográfico que se distingue por una narrativa llena de suspenso, tensión o incluso terror psicológico, donde sus ingredientes principales son la ansiedad, el miedo y los conflictos mentales. A nivel técnico, de color, de entrega de la información, ¿esto quiere decir que habrán colores saturados? ¿Habrá felicidad en algún momento? La respuesta es que sí. Obviamente depende del director y de la dirección que lleve esa película, pero finalmente termina ocurriendo algo, no sé si decirle catastrófico, pero sí termina ocurriendo ese suceso que nos hace sentirnos con miedo, con ansiedad, con mucha intriga y sobre todo con harto pensamiento de por qué sucedió esto, por qué sucedió esto otro, por qué el personaje está actuando así, este personaje realmente será lo que nos está mostrando en esta escena o en este caso, etc. Y desde un punto de vista estético, histórico y de perspectiva cinematográfica, la primera película que analizaremos y que yo daré a entender como una de las mejores actualmente es Intriga, o como nombre original en inglés, Prisoners, o también secundario en español, Prisioneros. Esta es la categoría de crimen, drama, misterio y sobre todo suspenso. Está dirigida por Denis Villeneuve. En el reparto principal tenemos a Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y Viola Davis, y también está Paul Dano, que en su papel hace una actuación fenomenal, y si no conoces a Paul Dano, pues aparece en la última de Batman, que ya te dejaré como misterio qué personaje hace. La película dura 2 horas y media, una maravilla si te quieres sentar al frente de la televisión y quedarte ahí pegado, cayendo en ese bucle de qué está sucediendo, qué están haciendo los personajes, por qué hacen eso, y entrar en ese cuestionamiento súper eficaz cuando tú te pones a ver una película de suspenso y sobre todo de thriller psicológico. En formato de color, de historia y de todo eso es, pero arte puro. Te la recomiendo al 100%. Te voy a decir un secreto y es que la última de las 3 que te estoy diciendo es la mejor de todas, así que no puedes perderte eso. Te lo recomiendo. Y continuamos con la segunda película que se llama La Isla Siniestra, o en inglés Shooter Island, protagonizada por Leonardo DiCaprio. En lo que es color, en lo que es historia, en lo que es suspenso, en lo que es misterio, es una joyita de película, una joyita. Sobre todo en el color, porque el color te comunica y te transmite esa naturalidad de color verde, de estar en una isla realmente. Entonces, mucha intriga, mucho suspenso, mucho cuestionamiento de cosas, etc. La descripción es que en 1954 un marshal estadounidense investiga la desaparición de un asesino que se ha escapado de un hospital para criminales dementes. No te dice casi nada de información, está en la categoría de drama, de misterio y de suspenso. Tiene una duración de 2 horas 18 minutos, en IMDb tiene un puntaje de 8.2, o sea, en crítica mundial es una de las mejores que existe en Hollywood, querido amigo. Y para finalizar, está dirigida por Martin Scorsese. Sí, no sé cómo pronunciarlo, te soy sincero. Es como escocés su apellido, no cacho. En el reparto principal tenemos a Leonardo DiCaprio, a Emily Mortimer y Mark Ruffalo. Sí, amigo y amiga. El que hace de Hulk en los Avengers. Y por último, la mejor que he podido apreciar en mi vida,
que he podido observar desde un análisis profundo. Y esta película, señoras y señores, es Memento. Pero antes de que analicemos brevemente lo que es esta película, te invito a que te suscribas si es que te está gustando el video, si es que estás amando el color, si es que estás amando la edición, déjalo en los comentarios. Si es que tienes que agregar alguna otra película que para ti sea una de las mejores, pues te invito, influenciémonos de este arte cinematográfico. Como dije, Memento, dirigida por nuestro grandísimo director Christopher Nolan, está en el apartado y categoría de misterio y suspenso, y su color, su historia, su drama alrededor de lo que gira el personaje te va a volar la cabeza. O sea, no tengo que decirte de forma literal lo que va a ocurrir, cómo va a ser la historia, porque de verdad que como está construida, como te la narran, como te la cuentan, no verbalmente, te comunican más que cuando el personaje está hablando. Tiene símbolos, tiene sucesos en los que tú no puedes sacar conclusiones, porque la película está demasiado desordenada, no comprendes nada de lo que está ocurriendo, nada. Incluso la descripción te dice: un hombre con pérdida de memoria a corto plazo intenta encontrar al asesino de su esposa. ¿Qué te dicen eso? O sea, ¿qué te dice eso? No te dice literalmente nada. Entonces, Christopher Nolan te hace así. Ven, siéntate en el sillón, al frente del televisor, pone los parlantes a todo volumen y observa este arte que he hecho para que tú lo observes. Y para finalizar, está dirigida por Christopher Nolan, como lo comenté anteriormente. Algo interesante aquí: el guión está hecho por Christopher Nolan y por Jonathan Nolan, que sería el hermano. Son hermanos. Qué maravilla de cine, qué maravilla de familia, por Dios. En el reparto principal está Guy Pearce, no sé cómo decirlo, Carrie Ann Moss y Joe Pantoliano. Carrie Ann Moss sí es la de Matrix. Hermano, es la de Matrix, otra película maravillosa que vendrá en otro video. Dura 1 hora 53 minutos. Fue hecha en el año 2000, entre comillas. Se la hicieron yo creo que 2 años antes, como dirigen y producen las películas. Y en IMDb tiene un 8.4. Mayor a todas las otras películas que vimos anteriormente. Así que si te gustó, si quieres ver esta obra de arte vintage, retro, con las fotografías que te muestra la portada, pues vas a quedar alucinado. Simplemente vela y disfruta. Y ya llegamos al final. Si te ha gustado, si has disfrutado de este video, de este canal, si estás mirando los otros videos de este canal, te invito a que te suscribas, que le des like, que dejes más opiniones en los comentarios, que me comentes qué películas puedo traer, qué análisis quieres que haga de forma más psicológica. Soy un fan de las películas y del mundo retro, vintage y de todo lo cinematográfico. Soy un gran fan y espero que tú también. Así que eso, te mando un abrazo. Ojalá lo hayas disfrutado. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao. Un abrazo.